Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David López Vega. Te invito a que pases a mi canal de YouTube. Apóyanos suscribiéndote, comparte nuestros videos, dale like. Dios te bendiga. Cuando usted lo tenga, indique con un amén. Mientras usted lo busca, me gusta saludarlo a cada uno de ustedes. Qué bueno que está en la casa del Señor. Ya casi ninguna iglesia tiene servicio en la tarde y ustedes lo han tenido. Qué bueno. Mire, excelente asistencia. Cuando usted tenga el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16, indíqueme con un fuerte amén. Dice la escritura: mas esto lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios. ¿Quién dice? Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí en tu casa para darte la gloria, para darte la honra. Te exaltamos, Señor. Te pido que esta palabra sea de bendición para la iglesia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Todos decimos amén. Puede ocupar su lugar esta hermosa tarde. Yo siempre he dicho que la iglesia en la actualidad, en el siglo XXI, en el 2026, debería, escuche esto, debería de vivir su mejor tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque antes los antiguos vivían bajo una promesa, y un día vendrá el Espíritu Santo. Lo dicho por los profetas se cumplió en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, que era para los antiguos, bueno, el día de Pentecostés era para los antiguos una fiesta que era la más importante para el pueblo judío. Que celebraban, bueno, ellos celebraban la fiesta de las cosechas y celebraban también el encuentro que tuvo Moisés con el Señor, y así fueron dadas los 10 mandamientos. Otro dato extra bíblico que no daña el pasaje: dentro de la historia de los judíos, ellos mencionan que era un año más que se cumplía de la muerte de David, su rey. Por eso era la fiesta donde asistía más gente, donde venía más gente de todos los alrededores, de toda lengua, venían para celebrar la fiesta. El Señor tenía un propósito en la fiesta, que era cumplir el derramamiento del Espíritu Santo. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, y dice que de repente algo sopló, de repente algo sucedió. ¿Y sabes qué era? Era el poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia que estaban todos unánimes juntos, de repente algo fue derramado, y es el Espíritu Santo. Dice la Biblia que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Qué interesante saber que están reunidos aproximadamente 120 personas y de repente desciende el Espíritu Santo. Dice que todos glorificaban a Dios, todos comenzaban a exaltar a Dios, porque el que tiene el Espíritu Santo no se calla, sino que glorifica al que vive, que reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos pueden decir amén esta tarde? Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y los que venían de otra lengua y los escuchaban hablar en su propia lengua, decía: ¿por qué hablan nuestra propia lengua? Y bueno, en ese momento había de todo. Había gente que se gozaba, pero también había gente que juzgaba y criticaba. De repente alguien cayó, de repente alguien estaba glorificando a Dios, y alguien, según lo que dice la Biblia, comenzó a decir: ellos están borrachos. Pero no estaban borrachos, estaban siendo llenos del Espíritu Santo. En ese momento se pone de pie un hombre llamado el apóstol Pedro, y él comienza a decir: no están borrachos,
Mas esto lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ese mensaje fue de impacto, porque dice la Biblia que 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Ya no era un grupo de 120, sino que era un grupo multitudinario. Era un grupo de miles de personas. Ahora yo te quiero hablar acerca de los cambios que hace, no el pastor, no el líder, los cambios que hace el Espíritu Santo. ¿Qué cambios hace el Espíritu Santo? Número 1, trae crecimiento a la iglesia. Dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia los que debían de ser salvos. Lo que un día Jesús reunió a 12 y le dijo a sus discípulos: ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Después fue avanzando el grupo. Dice la Biblia que eran 72, y después dice que había un grupo de 120. Ahora se han añadido más de 3,000 personas. Si usted lee en la Biblia, dice que después se añadieron otras 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Y después dice la Biblia que cada día el Señor añade a la iglesia. Y después usted lee en la Biblia y dice que esos que están trastornando el mundo entero han venido acá. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Trae crecimiento a la iglesia. Ese es un efecto. Si queremos que la iglesia crezca y que todo Majiscatzin sepa que Jesucristo es el Señor, tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan al Espíritu Santo? Levante su mano y dígame amén esta tarde. Lo segundo que hizo el Espíritu Santo en la iglesia es que la iglesia se volvió bondadosa. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 45 al 47, que esta iglesia vendía sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno de ellos. Todos los días se reunían en el templo y en las casas. ¿Sabes qué hacían? Dice el pasaje que partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia se volvió bondadosa. No es fácil darle de comer a 3,000 personas todos los días, ¿verdad? Si a veces batallamos cuando viene quizá el aniversario de la iglesia y usted dice, bueno, viene el aniversario de la iglesia, hermano, vamos a cooperar. Ay, Padre Santo, yo pongo los refrescos, yo pongo los tamales, y a veces es complicado. ¿Te imaginas? La iglesia era tan bondadosa que todos los días convivían, todos los días comían, todos los días compartían. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Tenían el fruto de la bondad, porque la bondad es un fruto del Espíritu Santo. Cuando tú estás conectado con el Espíritu Santo, tú te vuelves generoso. ¿Quiénes son las personas que critican el dar dentro de la iglesia o que no lo practican? Tú nunca vas a encontrar a alguien que es de oración, de ayuno, de súplica, quejarse de esto. ¿Sabes por qué? Porque la persona que ora, que ayuna, que está conectado al Espíritu Santo, se vuelve una persona bondadosa, porque comienza a mostrar el fruto del Espíritu Santo. Qué interesante saber que el alma que es generosa será prosperada. Qué interesante saber que la iglesia entendió que todo lo que tenía no era de ellos, era del Señor. Dice Pablo que todo lo que tenemos le pertenece al Señor, y que nosotros, escucha esto, nosotros solamente somos administradores. Yo le digo a la iglesia que Dios me permite pastorear en Ciudad Mante. Nosotros estamos rentando un auditorio. En el anterior templo, por la gracia de Dios, ya no cabíamos. Llegamos a tener 3 servicios: 10 de la mañana, 11:30 y 7 de la tarde. Y la iglesia comenzó a crecer, y ahorita estamos en un auditorio nuevo. Y nosotros, entre renta y luz, que gloria a Dios, ya le tenemos más miedo a la luz, ¿verdad? Gracias, hijo.
Nosotros de pura renta, entre renta y luz, pagamos 60,000 pesos al mes. Y mucha gente me dice: ¿y cómo le han hecho? Bueno, es que la gente ha entendido que el alma que es generosa será prosperada. La gente ha entendido que cuando nosotros invertimos en el reino de Dios, Dios dice: pruébeme ahora en esto. Y dice: y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y hasta que abunde para la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Así que, iglesia de Majiscatzin, sé generoso, sé fiel a Dios, honra a Dios. Y tú vas a ver que en medio de la escasez que vive nuestro país, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro municipio, en medio de la dificultad, Dios es tu proveedor. Dios es el que te sustenta. Y siempre vas a ver milagros de provisión. Y la iglesia lo experimentó. Número 3, voy avanzando. ¿Qué cambios generó el Espíritu Santo en la iglesia? Que esta iglesia se volvió poderosa. ¿Cuántos quieren que la iglesia de Filadelfia sea una iglesia poderosa? Dígame amén, por favor. El libro de los Hechos, capítulo 3, menciona que un día Pedro y Juan fueron al templo para la oración. La oración era a las 3 de la tarde. Con el calor del pueblo de Israel, yo he tenido la bendición de estar 4 veces. Calor impresionante. Si en Mante nos quejamos, Israel es más caluroso. Era a las 3 de la tarde. ¿Y qué crees? La oración estaba llena de hombres y mujeres que clamaban a un Dios que es poderoso. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico, dice la Biblia, vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Y ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención creyendo que le iban a dar algo, pero Pedro le dijo: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y sabes qué tenían ellos? Tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué tenían ellos? Lo que Jesús les dijo cuando los discípulos le decían a Jesús: no te vayas de nosotros, quédate con nosotros. Jesús les dijo: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes harán cosas mayores en mi nombre. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Alguien alaba el nombre del Señor. Y lo están experimentando. Y ellos comienzan a mencionar un nombre que es sobre todo nombre. Ellos comenzaron a decir: en el nombre de Jesucristo. Que aquí en Filadelfia, cuando digamos el nombre de Jesucristo, tú alabes al que vive, que reina por los siglos de los siglos. Lo voy a volver a decir: en el nombre de Jesucristo. Lo agarré dormido. Otra vez: en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El paralítico se puso de pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie. ¿Sabes cómo entró? Entró brincando y alabando al Dios Todopoderoso. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios estaban atónitos, estaban espantados y decían: ¿qué es esto que está pasando? Si era el hombre cojo, el que ponían en la puerta, pero ahora está en la oración, está alabando, está brincando, está saltando, está sano para la gloria del Todopoderoso. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo aún no termina. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hizo que todos tuvieran temor a Dios. ¿Qué es temor a Dios, hermano? Temor a Dios en la Biblia no es miedo, es respeto. Yo me acuerdo cuando yo era un niño, 7, 8 años, y me acuerdo que mi abuela, la mamá de mi tío, de mi papá David y mi tío Saúl, era una mujer de oración, pero una mujer muy estricta. De esas viejitas de oración, pero temerosas de Dios. Y me acuerdo que cuando llegábamos a la iglesia y nos sentábamos en la primera fila,
Y me volteaba a ver y me decía: cuidado y estás jugando, y cuidado estás volteando, porque estamos en la casa del Señor. No, hoy se ha perdido eso. Préstale el celular mientras está el culto ahí, que haga ruido. No. Y yo crecí bajo ese temor. Yo crecí bajo esa enseñanza que en la casa del Señor se debe respetar. Me acuerdo en aquellos años el culto era a las 6. ¿Sabes a qué hora llegábamos nosotros? 5:30. Y yo le decía a mi abuela: pero no ha llegado nadie. Y mi abuela decía: a mí no me importan los demás, yo voy a tener temor a Dios. Y éramos los primeros en llegar a la iglesia, los que nos sentábamos adelante. Y eso ayuda. Y ¿sabes algo? Muchas personas dentro de las iglesias han perdido el temor a Dios. Y por el perder el temor a Dios han venido situaciones adversas. El libro de los Hechos, capítulo 5, menciona que había un matrimonio, Ananías y Zafira. En medio de los milagros, en medio del derramamiento, en medio de la manifestación de Dios, estaban perdiendo ese matrimonio el temor a Dios. Dice la Biblia que le robaron a Dios. Y dice la Biblia que primero llegó Ananías al templo, y Pedro le preguntó si en verdad habían vendido un terreno en tal precio, y él mintió. Y Pedro le dijo: no han mentido a los hombres, han mentido al Espíritu Santo. Y dice que cayó muerto. Horas después vino Zafira y le hizo la misma pregunta, y Zafira también mintió porque había perdido el temor a Dios. Y dice que cayó muerta. Y dice que cuando todos los de la iglesia vieron que ellos habían muerto, se recuperó el temor de la iglesia. Y cuando se recuperó el temor de la iglesia, dice el versículo 12 que señales y milagros eran hechos por mano de los discípulos, eran hechos por la iglesia. A veces nosotros hemos dejado de recibir la manifestación del Espíritu Santo porque hemos perdido el temor. Pero vine a decirte esta noche: recupera el temor a Dios, vuélvete a Dios. Dios quiere usarte poderosamente. Dios se quiere manifestar poderosamente. Deja que Dios haga su obra aquí en Filadelfia, aquí en Majiscatsin. Que todo el mundo sepa que Jesucristo es el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Dale un fuerte aplauso a Él esa tarde. ¿Qué más? Bueno, la iglesia se volvió ganadora de almas. Hoy es el último domingo del primer semestre del año. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas personas llegaron aquí a la iglesia a causa tuya? En 6 meses, quiere decir que llevamos 26 domingos del año, 26 semanas. ¿Cuántas personas llegaron porque dijeron: la hermana Panchita me trajo, hermano Carlitos me trajo? ¿Cuántas? Amén. Bueno, espera. Por eso tenemos que buscar al Espíritu Santo, para volver a ser ganadores de almas. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 7, dice que el mensaje de Dios se iba extendiendo. Diga conmigo: extendiendo. Otra versión dice: se estaba expandiendo. Y el número de los creyentes en la iglesia aumentaba mucho para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren que este nuevo semestre que inicia a partir del próximo domingo, cuánto les gustaría que este próximo semestre tú puedas decir: la iglesia en Majiscatsin se está expandiendo mucho para la gloria de Dios? ¿Cuántos lo creen así? Levante su mano y dígame amén, por favor. Ahora lo tienes que hacer. La gente no llega por sí sola, hermano. Es raro. Es raro. La iglesia que Dios nos permite pastorear en el primer semestre alcanzó a 133 personas nuevas en 6 meses. De las 133 personas, como unas 10 fueron las que llegaron solas. Hubo alguien que les dijo, hubo alguien que les evangelizó, hubo alguien que les invitó. Yo estoy muy agradecido. Había gente del extranjero, había de Cuba, de Venezuela, una hermana de Angola. Dije: gloria a Dios, voy a hacer el mundial aquí en la iglesia. Y es bonito. Por eso vine a darte esta palabra de Dios. No te conformes.
Hay muchas almas que alcanzar. Todavía tu propia familia tiene que estar aquí en Filadelfia para alabar al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Sé un ganador de almas. Eso fue lo que provocó el Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo es el poder dentro de nosotros. Dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibirán poder, dunamis, fuerza, poder. Quiere decir que ese poder está aquí. Pastor, es que últimamente me he sentido desanimado. Necesitas el dunamis, necesitas el poder en tu vida. Necesitas ser revestido del poder de lo alto. ¿Sabes para qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, hermano. Es contra principados, contra huestes de maldad. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso dentro de todo eso? Que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. El que está aquí en Filadelfia es mayor que toda obra de brujería y de hechicería que se vive en los pueblos de alrededor. Que Dios es mayor que toda maldad. Alguien puede alabarle, que Él se va a glorificar poderosamente, que Él va a empoderar su iglesia. Yo no sé cuándo te vuelva a ver, pero lo que sí me gustaría es que cuando te vuelva a ver esté lo doble de personas aquí alabando y glorificando al que vive, que reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen? Dígame amén, amén. Esta noche dale un fuerte aplauso al Señor. Y por último, tengo varios puntos, pero no quiero predicar tan largo. ¿Qué cambios generó el Espíritu Santo en la iglesia primitiva? Que la iglesia era de oración. ¿Que la iglesia era de qué? ¿De problemas? No. ¿De qué? De oración. Que Filadelfia, mira, hermano, yo le voy a decir una cosa. Yo no sé quién queda aquí de los fundadores de la primera, David, ¿quién quedará de aquellos años? Además, mi hermana Francisca, mira, quizá mi hermana Francisca, Dios le bendiga. Tanto sin verle, hermana. A lo mejor usted me cargó y mire. Yo le voy a decir una cosa. Una de las cosas que nació aquí esta iglesia, ¿sabes por qué fue? Por la oración. En aquellos años, yo me acuerdo que cuando veníamos, a mí me gustaba ir. Oreb tenía varias misiones, pero a mí específicamente me gustaba ir a dos. Una era la iglesia Lim, que ahora es el pastor Gabriel, y me gustaba venir aquí. ¿Sabes por qué? Porque aquí, hermano, sin guitarra y sin nada, se cantaba y el Espíritu Santo se derramaba en Majiscatzin. No estaba ese templo, no estaba, pero estaba el poder del Espíritu Santo. Pues qué bueno que tenemos un templo, mira qué bonito. Pero que lo que sea la esencia de la iglesia Filadelfia sea el poder del Espíritu Santo. Vine a decirte esta noche que la iglesia tiene que ser una iglesia de oración, que la iglesia tiene que ser poderosa, que la iglesia tiene que ser ganadora de almas, que la iglesia debe ser creciente, que la iglesia debe ser bondadosa. Y así todos los que están aquí alrededor, no solamente de Magis, de aquí alrededor de los ejidos de alrededor, sepan que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos quieren eso? Dígame amén, por favor. Puede estar de pie esta noche. Vamos a formar una revolución, declarando vida nueva para esta generación. Es tiempo de alumbrar en el camino y esparcir la luz en la oscuridad del maligno. Es tiempo de orar por nuestra iglesia, por los pastores, misioneros y por los ministeriales. Es tiempo de salir a las calles y llevar el mensaje, ser valiente y no temerla a este viaje. Es tiempo de llevar la palabra a todos los hogares y decir la buena nueva en todos.